Bienvenidos a la cápsula informativa correspondiente a la asignatura Tendencia de Pensamientos Contables. El día de hoy trataremos sobre la hermenéutica crítica, la contabilidad, la cual es una filosofía que cuestiona los supuestos y las prácticas tradicionales, buscando una comprensión más profunda y significativa de los fenómenos contables. La hermenéutica contemporánea, como se plantea en el libro Verdad y Método, publicado en 1960, catalogado como la obra filosófica escrita por Hans Gadamer, aborda la naturaleza de la comprensión y la interpretación en el ámbito de las ciencias humanas, argumentando que el conocimiento no puede separarse de la interpretación, por lo que su comprensión se da a través de un diálogo entre el pasado y el presente. Uno de los conceptos claves de la obra es la noción de horizonte, que se refiere al conjunto de prejuicios, experiencias y tradiciones que condicionan nuestra comprensión del mundo. Gadamer sostiene que es imposible eliminar completamente estos horizontes, pero es que es posible ampliarlos a través del diálogo constante con otras perspectivas. Las críticas presentes en esta obra, puedo señalar que Gadamer defiende la idea de que la verdad no es única ni objetiva, ya que ésta se construye a través del diálogo constante entre diferentes interpretaciones, el contexto en el que se desarrolla y las experiencias de sus actores. De igual forma, critica la neutralidad valorativa, ya que argumenta que toda interpretación implica un proceso de juicio de valor, ya que nuestras perspectivas y prejuicios influyen en cómo entendemos nuestro mundo. Así, Gadamer critica la idea de que el método científico como único camino válido para obtener conocimiento objetivo tiende a reducir la realidad a meros objetos de estudios, ignorando la dimensión subjetiva y experiencial de la comprensión humana, por lo que se finaliza que este argumento a las ciencias naturales y humanas deben ser consideradas igualmente válidas en la búsqueda del conocimiento. Sostiene que las ciencias humanas también pueden utilizar métodos hermenéuticos para comprender e interpretar los fenómenos humanos. Por otra parte, Heidegger fue uno de los principales referentes filosóficos de Gadamer y su enfoque fenomenológico influyó en la forma en que Gadamer aborda la comprensión y la interpretación. Algunas de las influencias de la hermenéutica fenomenológica de Heidegger en las críticas de Gadamer puedo referenciar que tanto Heidegger como Gadamer enfatizan la importancia de comprender el ser en lugar de simplemente describirlos o analizarlos. Esta perspectiva influye en la crítica de Gadamer al método científico, ya que considera que la comprensión humana va más allá de la mera objetividad y requiere una apertura a la experiencia y al significado. Por otra parte, Heidegger cuestionó la separación tradicional entre sujeto y objeto, argumentando que la comprensión y la interpretación son procesos que involucran al sujeto en una relación dialéctica con el objeto. Esta visión influyó en la crítica de Gadamer a la objetividad, ya que se considera que nuestra comprensión del mundo está inevitablemente influenciada por nuestra subjetividad. Y por consiguiente, Heidegger introdujo el concepto de horizonte de comprensión, que se refiere al conjunto de creencias, valores y experiencias que influyen en nuestra interpretación del mundo, por lo que Gadamer ratifica que nuestro horizonte de comprensión es fundamental para la interpretación y la comprensión. Aunque Gadamer no se centra explícitamente en Nietzsche, en su obra, se puede identificar alguna influencia de la filosofía nietzscheana. Entre ellas, esta influencia la describo como el perspectivismo y el pluralismo interpretativo, partiendo de la idea de que no hay una única interpretación correcta de la realidad, sino múltiples perspectivas válidas. Esta noción se refleja en la hermenéutica gadameriana, enfatizando la importancia de considerar diferentes puntos de vista y horizontes interpretativos
en el proceso de comprensión. La metafísica tradicional y el dualismo entre lo racional y lo irracional, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, cuestionando así las dicotomías tradicionales y promoviendo una visión más integradora y dialéctica de la realidad. Como última referencia, aunque Habermas y Gadamer comparten algunas ideas y enfoques similares, también tienen diferencias significativas en sus perspectivas. En relación con el ejercicio profesional de las ciencias contables, tanto Gadamer como Habermas enfatizan la importancia de cuestionar las percepciones y prejuicios que pueden influir en la interpretación de la información contable. Ambos consideran que la comprensión de los datos financieros deben ir más allá de los aspectos teóricos y cuantitativos y deben tener en cuenta el contexto social, político y económico en el que se produce y utilizan los informes contables. Sin embargo, hay una diferencia importante entre Gadamer y Habermas en cuanto a la forma en que ven el diálogo y la comunicación. Gadamer se centra más en el diálogo interno con el texto contable, mientras que Habermas pone un mayor énfasis en el diálogo crítico entre diferentes actores sociales, incluidos los profesionales contables, los directivos de las empresas y otros interesados. Por ende, Habermas destaca la importancia de la comunicación transparente y el consenso racional en la toma de decisiones financieras. Para él, es crucial que los profesionales contables sean éticos y responsables en sus prácticas y que promuevan una comunicación abierta y honesta con todos los involucrados. Y para finalizar, haciendo alusión al círculo hermenéutico que promueve Hans Gadamer en su obra Verdad y Método, tenemos que para las ciencias contables tenemos 6 fases para aplicar esta hermenéutica. La primera fase es el prejuicio inconsciente. La contabilidad, en su afán por ofrecer una representación objetiva de la realidad financiera, suele partir de un prejuicio inconsciente hacia la neutralidad y la tecnocracia. Esta postura heredera del positivismo limita la comprensión profunda de los fenómenos contables, encasillándolos en estructuras rígidas y predefinidas, por lo que la contabilidad es percibida como un lenguaje técnico y objetivo, visto tradicionalmente como una herramienta para registrar y comunicar la información financiera. Sin embargo, bajo la lupa de la hermenéutica crítica, surge una perspectiva alternativa, la contabilidad como un proceso interpretativo y dialógico constante. La segunda fase se encuentra el debate. Autores como Heidegger, Nietzsche y Habermas han influenciado profundamente en el pensamiento de Gadamer, nutriendo su visión de la hermenéutica como una crítica a la razón instrumental y una defensa de la comprensión mutua. En el contexto contable, este debate invita a cuestionarnos la supuesta neutralidad de la información financiera y a reconocer la influencia de las estructuras de poder y las ideologías en la construcción de los estados financieros. La tercera fase, con los conceptos y las teorías o la inmersión en el texto. La hermenéutica crítica nos invita a convertirnos en detectives del texto contable, descifrando sus múltiples capas de significados y revelando su profunda conexión con la realidad social. Esta inmersión nos permite construir una comprensión más holística de la contabilidad, reconociendo como una práctica humana, compleja y multifacética que tiene un impacto significativo en la sociedad. El diseño y el rediseño en la hermenéutica crítica invita a la investigación y la práctica profesional, proponiendo un enfoque cuantitativo y cualitativo que valore la comprensión profunda de las normativas, las experiencias y las perspectivas
de los diversos actores involucrados en la producción, regulación y el uso de la información financiera. En cuanto a la comprensión contable, no es un proceso lineal, sino un círculo hermenéutico en constante movimiento. A medida que interpretamos la información financiera, nuestros prejuicios se van modificando, permitiéndonos una lectura más profunda y contextualizada, finalizando así la aplicación y la transformación. La hermenéutica crítica no busca una única interpretación verdadera de la contabilidad. Por el contrario, fomenta la multiplicidad de perspectivas y la construcción de conocimiento a través del diálogo y la argumentación. Se promueve una contabilidad crítica y reflexiva que contribuya a una sociedad más justa y equitativa.